el apóstol Pablo presenta la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo desde dos perspectivas, una negativa y una positiva. Desde una perspectiva negativa, cuando dice si Cristo no resucitó, y desde una positiva cuando dice mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Por supuesto, había muchos en aquel tiempo que no creían en la resurrección. No creían en la resurrección de los muertos, no creyeron en la resurrección de Cristo. De alguna manera inventaron un montón de ideas acerca de que Cristo en verdad no resucitó, sino que los discípulos robaron el cuerpo del Señor del sepulcro, de alguna manera para que aquellos que habían seguido al Señor creyeran que verdaderamente había resucitado. Lo cierto fue que los principales sacerdotes habían dado dinero a los guardias que habían custodiado, y todo esto realmente había traído una gran confusión. El apóstol Pablo, tiempo después, cuando escribe esta carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, allí en Grecia, habla acerca de este tema porque seguramente había quienes estaban en alguna de estas perspectivas. Algunos creían verdaderamente en la resurrección de Jesucristo y otros no. Y entonces allí aborda el tema desde una postura muy firme el apóstol, diciendo ciertas cosas que son verdaderamente importantes. En primera instancia, en el versículo 14 dice, si Cristo no resucitó, entonces tenemos que recapitular, ¿no? Entonces, el mismo testimonio de Cristo era falso. Cuando Cristo estuvo con los discípulos, y esto lo tenemos allí en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando el Señor dijo, destruid este templo y yo lo reedificaré lo levantaré en 3 días. Y muchos de los que en realidad no tenían ni idea de lo que el Señor estaba diciendo, pensaron, este hombre está loco, está fuera de sí. ¿Cuántos años se tardó para poder reconstruir este templo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esfuerzo? Y ahora en 3 días dice que lo va a levantar. Pero en realidad el Señor, ¿de qué estaba hablando? El Señor estaba hablando de su propia vida. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor estaba hablando de algo que sí le estaba adelantando a los discípulos. Y varias veces ya lo había hecho acerca de que Él iba a resucitar. Era necesario que Él fuese entregado en manos de pecadores y que muriera y que de allí, de la misma muerte, se levantaría al 3er día. Iba a resucitar. El Señor dijo allí en Juan 11:25, un texto muy hermoso, yo soy la resurrección y la vida. Allí en el capítulo 11 está en el contexto, este texto está en el contexto de la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan el evento? De la resurrección de Lázaro. Y verdaderamente el Señor estaba dispuesto a mostrar su poder. Pero había como 2 promesas latentes. Por un lado, la promesa de que para Él en realidad no había nada que fuese imposible. Y cuando Él le dice a una de las hermanas de Lázaro, tu hermano va a resucitar, ella, creyendo las promesas del Señor en relación con la resurrección, le respondió de una manera teológicamente correcta. Sí, Señor, yo sé que se levantará, resucitará en el día postrero. Es decir, cuando Él regrese a la tierra. El Señor en ese momento le estaba hablando de que iba a hacer una obra en su hermano, y su hermano iba a resucitar y se iba a recibir nuevamente la vida. Pero a la vez se estaba reafirmando el hecho
de que Cristo tiene poder sobre la muerte, de que verdaderamente Él estaba prometiendo no solamente en esta instancia levantar o sacar a Lázaro de la tumba, sino también en que Él era la vida y que de alguna manera el que pudiera creer en Él, verdaderamente Él era la resurrección y la vida. De hecho, cuando creemos en esto, cuando creemos en que Él es la resurrección y la vida, huye de nosotros el temor a la muerte, porque sabemos que tenemos vida gloriosa y eterna en la presencia de Dios. Entonces, el testimonio, si Cristo no resucitó, todo esto que estamos diciendo, en definitiva es falso. No tendría sentido, no sería real, no sería verdadero. En segunda instancia, diríamos que entonces sus discípulos fueron totalmente engañados. En el libro de los Hechos, si quieren, vamos a mirar algunos textos, si les parece usar un poco la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 2, Hechos 4, 2. Vamos a leer 1 y 2. Dice, hablando ellos al pueblo, los discípulos, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjese que el mensaje de los discípulos, el testimonio de los discípulos estaba basado en la resurrección de Cristo. ¿O no es así? Y hace poquito predicamos acerca de ese milagro que Dios hizo en el paralítico cuando ellos entraban en el templo, en la puerta la hermosa del templo, y cómo el Señor sanó al paralítico. Se juntó gran cantidad de gente allí en ese lugar por lo que había ocurrido. Y allí Pedro en primera instancia dijo, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Creo que recuerdan la prédica, ¿no? Con las dos preguntas que fueron la base del mensaje de ese día. Pero hoy me quiero referir a la otra parte. Lo que le dijo Pedro es que aquel a quien ellos habían matado, que era el autor de la vida, a Jesucristo, por este hombre ahora había sido sanado. Porque a pesar de que ellos mataron al autor de la vida, la muerte no lo pudo retener. Y Él estaba ahora, a través de ellos, haciendo obras maravillosas, haciendo obras grandiosas. Ahora, evidentemente, si Jesús no hubiese resucitado, aún esta prédica de Pedro hubiera sido engañosa, hubiera sido falsa. Ese mensaje, esa predicación, la predicación de ellos como apóstoles y seguidores del Señor, no tendría ningún fundamento. También podemos decir que entonces la iglesia en realidad sería como una especie de fraude. No es lo que el Señor dijo que era o que iba a ser. Pero cuando el Señor habla acerca de esto y cuando muestra verdaderamente dónde comienza la iglesia y quién es el que funda la iglesia, porque algunos dicen, bueno, fue San Pedro, y hay, bueno, otras teorías y cosas, pero sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús allí dijo claramente, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando nosotros miramos qué significa lo que Jesús dijo, primeramente que Él fue el fundador de la iglesia, que Él es el fundamento de la iglesia, que Él es el principio de la iglesia, y que esa iglesia que Él estaba fundando, que era suya y sigue siendo suya, las puertas de la misma muerte no prevalecerían contra ella.
Ahora, cuando nosotros analizamos estas palabras de Jesús, Jesús estaba diciendo, la muerte no podrá contra la iglesia. Y cuando miramos y pensamos que la iglesia a la cual se refiere el Señor no es una institución, sino que es un cuerpo vivo, un organismo viviente y que está compuesta por hombres y mujeres que han sido salvos por la gracia del Señor. El Señor estaba diciendo, mi iglesia no perecerá. Aquellos que pertenecen y forman la iglesia no morirán. Gloria sea el nombre del Señor, alabado. Gloria a Dios. Y la iglesia comenzó allí, en ese comienzo, en ese principio, y ya hace 2000 años que la iglesia del Señor fue fundada sobre la tierra y se extiende, y nadie la pudo detener. Y nadie la podrá detener. Y el Señor la vendrá a buscar para llevarla para estar para siempre con Él. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. La muerte no podrá vencer a la iglesia de Cristo. En otras palabras, para ampliar un poco la comprensión, mi iglesia es inmortal. ¿Qué le parece? Gloria sea el nombre. ¿Dice amén usted a esto? Usted es parte de la iglesia. Usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? Claro, es que el Señor nos prometió vida eterna. Y esa vida eterna está en Cristo. Y esa vida eterna es la que el Señor nos ha dado. Entonces, más allá de que tantos dicen que entonces la iglesia, si Cristo no hubiera resucitado, sería un fraude, tienen razón, pero Cristo resucitó. Y la iglesia, a pesar de haber tenido las mayores presiones a través de la historia, nadie la pudo detener, ni la podrá detener, porque la iglesia es el cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, siempre analizando la perspectiva en principio negativa, la experiencia cristiana sería como un engaño si Cristo no resucitó. Isaías capítulo 53 nos habla acerca de la obra que el Señor hizo, y una obra completa. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Una obra maravillosa. Todos nosotros nos descarriamos, nos apartamos de Dios. Y dice, Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Es decir, una obra integral, maravillosa. Y que esta obra realmente se potencializa y se cristaliza. Alguno dirá, bueno, allí en la cruz el Señor culminó la parte, digamos, de su obra, pero donde toma vigor y vigencia y permanencia es en la resurrección. Si el Cristo que fue crucificado y que murió y que cargó sobre sí, como dice la palabra, todos nuestros pecados, no se hubiera levantado de la tumba, nosotros estaríamos en realidad creyendo algo que no tiene sentido. Y tal vez, como dice el apóstol Pablo en este pasaje, que nuestra fe sería totalmente vana, vacía, quiere decir, hueca, sin sentido. No tendríamos realmente cómo justificar esto. Por otro lado, diríamos que entonces los que creen en la inmortalidad han estado viviendo como en un paraíso de insensatos, ¿no? De quienes no tienen ningún entendimiento. Sin embargo, el Señor prometió, si ustedes recuerdan el texto del Evangelio de Juan, capítulo 14, y el Señor les dijo que Él tenía que ascender al cielo. Les estaba diciendo que creyeran en Él como habían creído en Dios. Y les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo digo, qué hermoso esto, qué hermoso esto. La palabra de Dios con toda claridad nos enseña y nos muestra que realmente el Señor nos ha dado la promesa de la vida eterna y de un lugar espiritual y glorioso en el cielo. Cuando leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, dice que Dios es rico en amor, en misericordia, con su gran amor con que nos amó, ¿no? Y dice que a través de ese amor tan grande, el Señor hizo una obra maravillosa. El Señor nos libró de todos nuestros pecados. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él, que además dice, nos resucitó, nos levantó. Por eso es que en la resurrección de Cristo está también la seguridad de las promesas y de la vida gloriosa y eterna que el Señor nos dio. Así que nos hizo levantar juntamente con Cristo en su resurrección para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué triste para aquellos que no creen en esto! Que cuando piensan tal vez en la muerte, piensan, o tal vez viene la confusión, o viene la angustia, o viene el temor, la incertidumbre. Pero ¿sabe una cosa? El creyente no tiene nada de esto frente a la muerte, porque sabe que Cristo es la vida y Cristo nos dio la vida. Y que si bien aquel que no tiene a Cristo y no conoce la palabra ni las promesas del Señor tiene una gran incertidumbre frente a la misma muerte, el creyente tiene una certeza maravillosa. Aquel soldado que estaba, aquel reo, aquel ladrón que estaba colgado al lado de Jesús, uno de ellos, viendo a Jesús, se dio cuenta que realmente era inocente. Y le clama al Señor y le dice que se acordara de él cuando viniera en su reino. Mire cómo este hombre creía que Jesús no iba a quedar en la tumba. El reo, el ladrón, el criminal. Y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, aún estando en esa situación tan extrema, le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Qué le parece? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El último punto negativo dice que si creemos solamente en Cristo en las cuestiones terrenas, en las cuestiones de esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. El texto dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, de lástima, somos miserables, no tenemos nada. Sin embargo, allí es donde la cosa cambia. Nuestra confianza y nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor trasciende la existencia que nosotros podemos tener acá en esta tierra. Y creo que muchas veces lo decimos cuando estamos frente a la experiencia y decimos que en realidad la muerte no es el fin de nuestra existencia, sino solamente la culminación de una etapa terrena de existencia, pero el comienzo de una vida gloriosa y plena en la presencia de Dios, la cual permanece por la eternidad y disfrutaremos por la eternidad en su presencia. ¿No es así, hermano? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Pablo llegó a decir en estos casos, para mí el vivir es Cristo. Pero dijo otra frase pegada a esa. Para mí el vivir es Cristo, pero siguió diciendo, pero el morir es ganancia. Porque él prefería partir
estar ausente del cuerpo, pero estar presente en el Señor. Él sabía que realmente solamente esto era el paso hacia la eternidad de una vida gloriosa en la presencia gloriosa del Señor. Qué importante, ¿no? Así que a pesar de todas estas cosas negativas, a pesar de este aspecto negativo, tenemos tantos elementos en la palabra del Señor que realmente muestran que esto no es así. Que si bien muchos no creen, hay más evidencias para creer que para no creer. Hay más evidencias bíblicas y hay más evidencias experimentales para creer que realmente Cristo no solamente vive, sino que es poderoso para darnos la vida eterna y la vida en abundancia. Dice la palabra en Juan 10:10 que el ladrón, el diablo, vino para hurtar y matar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Gloria sea el nombre de Cristo. Y creo que debemos entender que esa vida en abundancia no es solamente unos años más de vida acá en la tierra, sino es esta vida gloriosa y eterna que Él nos ha prometido en los cielos. ¿Cree usted lo que dice la palabra del Señor? Qué maravilloso. Entonces entendemos que tenemos que tomar el concepto positivo. Mas ahora Cristo, y es un hecho, ha resucitado de entre los muertos. Sigue la segunda parte diciendo, primicia de los que durmieron es hecho. De aquellos que murieron es hecho. Es el primero en poder resucitar y presentarse en la presencia de Dios. Y cuando hablamos de primicia, entendemos que después viene el resto. La primicia es lo primero que se ofrece a Dios. Y en este caso, Jesucristo fue las primicias en la resurrección y luego nosotros, y esto lo explica bien cuando seguimos leyendo este texto, de que esta promesa nos abarca a nosotros, quienes en algún momento, si el Señor no viene antes, tal vez debemos pasar por esta experiencia. Entonces, muchas de estas cosas que las vimos por el lado negativo, pero vimos el concepto bíblico que nos dice que la cosa no es así, tenemos que decir que las cosas son diferentes. Entonces nuestra predicación no es en vano, sino que nuestra predicación realmente tiene un propósito. Cuando leemos en Mateo 28, 18 al 20, dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿O no es así? Enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora fíjese una cosa, acá hay algo glorioso. Él dice que está con nosotros todos los días. Si estaría muerto no podría hacerlo. ¿Usted cree que el Señor está aquí en medio nuestro? ¿Siente su presencia? ¿Ha tenido la experiencia de recibir la bendición del Señor? Pablo habla de la presencia de Cristo morando y habitando en nuestros corazones. ¿O no es así? En nuestras vidas. Y esto es algo experimental, es algo glorioso, porque Él lo prometió. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dice que ahora nuestra predicación no es en vano, tiene un propósito y es anunciar, hacer discípulos, predicar el mensaje de salvación para que los que están perdidos sean salvos y puedan venir al camino de la verdad, puedan conocer a Cristo el Salvador. Gloria a Dios. Entonces nuestra fe no es en vano. Nuestra fe no es en vano. Ahí en Primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué dice? Nuestra fe. Nuestra fe no es en vano, no es vana, sino que es la victoria que vence al mundo. Es nuestra fe, es esa fe gloriosa que el Señor nos ha dado y ha puesto en nuestros corazones. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios nos da. ¿Y es algo real o no es así?
es algo que lo experimentamos. Es más, podemos decir que no podemos alcanzar la salvación sino a través de la fe. Por eso que si la fe fuera vana, ¿para qué? Entonces no podemos hacer nada, no tenemos alternativas de salvación. Pero como la salvación es por medio de la fe, y la fe ha sido un regalo y un don de Dios a nuestra vida, hoy podemos disfrutar la salvación en Cristo, mediante la fe en su sangre. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿No es así, hermanos? Claro. El apóstol Pablo, allí en la carta a los Romanos, dice, hay 2 versículos que son claves en esa carta, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué les parece? Hay importancia en el hecho de la fe. Y esto tiene que ver con algo fundamental en el Evangelio. Cuando aquellos que creían en la salvación por las obras, pensaban que por hacer buenas obras o hacer obras podían ganarse, podían ser merecedores o hacer méritos para alcanzarla, realmente esto la palabra de Dios lo condena. Y entonces entendemos que solamente a través de la fe podemos alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Allí en el libro o en la carta a los Efesios dice que no somos salvos por las obras, sino por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe, porque la salvación viene del Señor a nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestra fe no es en vano. Nuestra fe es una fe gloriosa. Entonces, no estamos ahora en nuestros pecados. No estamos en nuestros pecados. Ahora nuestros pecados han sido llevados por Cristo, y bien claro lo dice la carta a los Colosenses, un texto que citamos muy seguido. Si lo quieren leer, lo leemos. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, ¿ven? Estábamos, ¿cómo? Muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, ¿qué? Vida. ¿Y cómo diríamos, qué palabra usaríamos para un muerto que ahora tiene vida? ¿Qué le pasó a ese muerto? Resucitó, amén. Nosotros estábamos muertos en pecado y dice que nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué le parece? Qué maravilloso. No estamos en nuestros pecados. Ahora ya el creyente no puede ser un pecador más. Éramos pecadores. Y acá sabe que es bastante discutible esto, ¿no? Yo creo que hay muchos creyentes que aún discuten esto. Bueno, seguimos siendo pecadores, seguimos siendo pecadores. Mire, tenemos que tener cuidado con estas declaraciones porque tenemos que conocer verdaderamente la obra que el Señor hace en nuestra vida. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, estábamos en el pecado. Vivíamos en el pecado y éramos esclavos del pecado, pero un día Cristo rompió la esclavitud al pecado y nos dio vida y vida en abundancia. Y ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios y siervos de su justicia. Y ahora vivimos por la gracia de Dios, por medio de la fe, amén. Y de tal manera que ahora no tenemos nada que ver con el pecado. De hecho, creo que muchas veces lo decimos, cuando Pablo escribe sus cartas a las iglesias y le escribe a los hermanos, no les dice a los pecadores de Corinto o a los pecadores de tal lugar. ¿Cómo los llama? A los santos, a los santos, a los que han sido santificados y los que han sido justificados. Quizá viene ahora a mi mente, cuando digo justificados, un texto que también seguramente ustedes tienen presente, en Romanos 5:1, que dice, justificados, dígalo fuerte, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Es una realidad? ¿Es una verdad? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué le parece?
Qué maravilloso poder saber que ya no estamos más en nuestros pecados. El Señor nos libró. Él ha prometido la libertad. Cuando le dijo a los judíos en aquella ocasión que serían libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice que los judíos, los que estaban allí siguiendo al Señor, se ofendieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Parece que le falló la memoria a muchos de ellos. Pero el Señor se dio cuenta que estaban como tratando de evadir la situación. Entonces les dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude para poder comprender esta maravillosa verdad. Ya no estamos más en nuestros pecados, sino que ahora somos siervos de Dios y siervos de su justicia. Entonces, los que han dormido en Cristo no han perecido. No han perecido. Hay un texto muy hermoso en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, que dice que si el espíritu de aquel que levantó, y cantamos un himno que dice algo de eso, ¿no? Si mal no recuerdo, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahí hay una doble interpretación. Primero es que nos ha dado vida liberándonos de la muerte y de la perdición, pero también un día ese mismo espíritu que levantó y abrió la tumba para que Jesucristo fuera levantado, un día también nos levantará con su poder a nosotros. Alabado. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cree esto usted? Amén. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo, en el capítulo 5, del versículo 24 en adelante, hay un hermoso pasaje. Y en un momento dice que llegará la hora y los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. ¿Será cierto lo que dice la palabra? Claro que está cierto. Amén, claro. Y esto creo que lo tenemos como un verdadero testimonio. Cuando leemos en la primera carta a los tesalonicenses, cuando Pablo instruye acerca de esto en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen en el Señor para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque Jesús mismo vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego nosotros, dice, los que hayamos quedado, los que estén vivos para la venida del Señor, que no precederemos a los que durmieron, seremos también levantados y recibiremos al Señor en el aire y así estaremos una semana con el Señor. Unas vacaciones. No, para siempre con el Señor. ¿Cree usted lo que dice la palabra del Señor? Amén, amén. Hay esperanza. Por eso dice que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque el que no cree en esto, evidentemente creen que ahí se termina todo. Ahí parece que todo ahí es una situación donde ya no hay más nada que hacer. Sin embargo, cuando miramos a través de Jesucristo, notamos que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y una esperanza de gloria, porque un día participaremos de esa gloria en la presencia del Señor. Alabado, gloria a Dios. ¿Y sabe una cosa? Ya no somos más miserables. Ya no somos más dignos de lástima, como dice el versículo 19, sino que ahora realmente somos privilegiados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, más vosotros, mire la mención que hace Pedro, ¿no? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lejos de ser los miserables, los que esperan solamente en las cosas terrenales. Por eso decimos, ese evangelio que a veces hoy escuchamos, que solamente lo que hacen es tener una serie de ofertas que tienen que ver con la vida terrena, es un evangelio que no aporta absolutamente nada a la persona. Porque en realidad
el verdadero evangelio es el que nos promete la vida eterna. ¿O no es así? Claro, claro. Porque esas otras cosas que se predican como las primeras necesidades, la Biblia dice que son las añadiduras, son las cosas secundarias, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas el Señor las agrega y las añade como una bendición a nuestra vida. Pero el Señor nos da una vida que tiene una proyección y tiene una expectativa hacia el futuro. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio, real porque somos sacerdotes del Rey. Nación santa, un pueblo, una nación separada para Dios. Pueblo adquirido, comprado a precio de sangre. No somos miserables, hemos sido rescatados por la gracia del Señor. Miserables aquellos que viven en el mundo mirando hacia abajo y cuya perspectiva solamente está en las cosas materiales, porque dice la palabra del Señor que vendrá el día en que todo esto desaparecerá. El mundo pasará. Por eso allí en la primera carta de Juan dice claramente que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, en la tierra. Porque el amor del Padre no está en el mundo, no está para las cosas del mundo. El deseo de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no vienen de Dios, no provienen del Padre, sino del mundo precisamente. Pero el mundo que pasará, pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Estamos nosotros convencidos? ¿Estamos seguros? ¿Tenemos esta convicción profunda en nuestro corazón? ¿Entendemos que cuando hablamos de la resurrección de Cristo estamos hablando de todo esto, o que todo esto toma vigor, toma fuerza como una experiencia en nuestra propia vida? Amén. Ya no hay nada que al creyente lo pueda atemorizar. Los versículos finales, que son 3, el 56 al 58, dice, 55 al 58, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la victoria del cuerpo resucitado, del Cristo resucitado, es quitado el aguijón de la muerte. Es quitado el aguijón de la muerte. Porque el aguijón de la muerte, dice el texto, que es el pecado. Es el pecado. El pecado producía o produce muerte. Bien claro dice la Biblia, porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado, es muerte. Y no solo esto, sino que también le agregaba el veneno y la amargura y la desesperación. El poder del pecado, dice el texto, que es la ley. Que la ley, lejos de conducirnos a una salvación, acrecienta el poder del pecado y de su culpa hacia el pecador. Porque en realidad la ley no vino para salvar al hombre del pecado, sino para mostrarle al hombre cuál era su verdadera condición frente a Dios. Y no solamente esto, sino su verdadera incapacidad de poder salvarse por sí mismo o por el cumplimiento de la ley. Como dice el apóstol Pablo bien, es nuestro ayo, la ley, nuestro instructor para llevarnos a Cristo. Se ha dicho que si no hubiese pecado no habría muerte. ¿No es así? Porque la paga del pecado es la muerte. La muerte entró por causa del pecado en el mundo, porque no había pecado hasta que no hubo transgresión y entonces no hubo muerte. Así que si no hubiese pecado no habría muerte, y si no hubiese ley no habría condenación. Porque en definitiva la ley lo que hace es mostrarnos cuál es nuestra condición delante de Dios como infractores, delante de Dios a través de este sentido. El poder del pecado es la ley.
la ley muestra cuál es la verdadera condición del hombre. Dice que Dios quitó el aguijón de la muerte. Ciertos insectos cuando aguijonean o cuando pican, dejan su aguijón clavado, ¿no? Y dice que en la persona, y que privados de su aguijón, mueren. Algunos insectos mueren. Una vez que picaron, luego mueren. Esto tiene un sentido, porque en un sentido real, y aplicando esto al contexto bíblico, decimos que la muerte se mató a sí misma. ¿Por qué? Porque perdió su aguijón allí en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor cargó todo el peso del pecado. Y tal vez podríamos decir a ojos de los que observaban, finalmente la muerte triunfó. Porque Jesucristo, cargando todo el peso de nuestro pecado, del pecado de la humanidad, murió sobre la cruz. Pero Cristo se levantó de entre los muertos glorioso. Y quitó el efecto del aguijón para siempre. Y yo digo, esto es glorioso. Y esto es algo que realmente debemos entender. Ahora, en lo que atañe al creyente, al que está en Cristo, ahora directamente el reino de la muerte, el reino del pecado, el rey de los espantos, como diría alguno, ya ha sido privado de su terror. Hay un texto que define esto. Si lo miramos en un momento, lo vamos a leer. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Versículos 14 y 15. ¿Lo tienen? Fíjese lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo. Se hizo hombre, tomó nuestra humanidad. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, de su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar, dar libertad a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que el Señor nos libró del temor de la muerte. Nos quitó el aguijón. Amén. Nos quitó el aguijón. Por eso el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Y alguno dirá, el que no tiene a Cristo, dice, bueno, ¿qué más pueden hacer? No matan el cuerpo, estamos listos, ya está. Como diciendo, no pueden hacer nada. El Señor quitó el aguijón de la muerte, el temor, el terror es quitado. El Señor nos ha librado del temor a la muerte y del temor a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. ¿Usted vive realmente esta experiencia en el Señor? Gloria sea en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y todo esto tiene que ver en el sentido de que entonces podemos verdaderamente disfrutar de una gloriosa libertad. ¿O no es así? De una gloriosa victoria. Tenemos victoria en el nombre de Jesús. Muchas veces cantamos, hay victoria en el nombre de Jesús. Mas sean dadas a Dios gracias que nos da la victoria. ¿La victoria de qué viene hablando? Del pecado y de la muerte. Nos da la victoria en relación con qué? Con el pecado y con la muerte. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente debe vivir una vida victoriosa en el Señor. El creyente debe vivir en victoria. Dice el apóstol Pablo que el Señor nos lleva siempre
en triunfo en Cristo Jesús. Cuando digo esto siempre me acuerdo de las 3 menciones que relaciono, ¿no? De triunfo en triunfo, allí en la segunda carta a los Corintios, cuando habla de que estamos cara a cara en la presencia de Dios, dice de gloria en gloria, capítulo 3, versículos 18 al 20. Y después del Salmo 84, cuando dice de poder en poder. Y estas 3 cosas me parece que tienen mucho que ver, ¿no? De victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Le gustaría vivir de esta manera? ¿Le gusta vivir de esta manera? ¿No será que el Señor quiere que vivamos de esta manera? Que el apóstol habla claramente acerca de esta bendición. Así que, en vista de la esperanza fundada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay una exhortación en el último versículo, en el 58, que dice, como cerrando el tema, ya termino. Algunos me decían, pastor, ¿va a predicar hoy? Digo, sí, voy a predicar. El versículo 58, que dice, así que, como diciendo, bueno, con todo lo dicho, hermanos míos amados, fíjese lo que dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad, primero dice, firmes, firmes. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de nuestra firmeza. La firmeza en la fe, la firmeza en la libertad, la firmeza en la esperanza, la firmeza en la unidad del Espíritu, la firmeza en nuestra lucha contra el diablo. Y creo que todo esto tiene que ver con ese estar firmes, ¿no? Estar firmes en el Señor. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, el apóstol Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez, o no volváis otra vez al yugo de esclavitud. Mantener la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cristo le dio la libertad a usted? Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo me libertó. Bueno, ahora lo que debemos hacer es estar firmes en esta libertad. No me tengo que dejar esclavizar ya más por nada. Aquellos Gálatas a los cuales Pablo le estaba escribiendo estaban volviendo a la esclavitud de la ley, estaban volviendo a los preceptos, estaban volviendo a las tradiciones de los ancianos, estaban volviendo a atarse en un montón de cosas que realmente no debían haber hecho. A los ritos debían estar firmes en la libertad. Y nosotros también debemos mantener con firmeza esta maravillosa libertad que Dios nos ha dado. Debemos estar firmes en la fe. Debemos mantener firme nuestra fe. Ahí en Colosenses 1:23, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en qué? En la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Es decir, estar permaneciendo firmes en la fe, firmes en el Señor, manteniéndonos firmes en Él. Firmes en la esperanza, firmes en la esperanza, firmes en la unidad. Dice la palabra que debemos mantener esta firmeza en la unidad. Y en Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, en una misma alma, en un mismo parecer, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que fíjese lo importante de mantenernos. Cuando tenemos en Efesios el famoso texto que en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, 6:11, es un hermoso texto, dice,
Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra todas las acechanzas del diablo. Mire cuántas cosas para estar firmes. Así que estemos firmes, firmes, y dice, y constantes. Constante quiere decir también firmeza, perseverancia de ánimo, inmovibles, inconmovibles. Y hay otra palabra que viene de un hermoso texto ahí en Colosenses 1:11, que habla de la longanimidad, que se menciona solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Y el significado de la palabra longanimidad es constancia de ánimo en la adversidad. Y digo, qué importante esto, ¿no? Que podamos realmente ser constantes y perseverantes, manteniéndonos firmes en el Señor, firmes en la constancia, en medio de la adversidad, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, como ese coro que cantamos a veces, en las luchas o en las pruebas, la iglesia sigue caminando para predicar o sin mirar atrás. Qué hermoso, ¿no? Constantes. Y dice, creciendo siempre, creciendo. ¿Sabe usted que todos los días tenemos, y a medida que vamos avanzando en el camino de Dios, tenemos que seguir creciendo? Tenemos que seguir creciendo. Hay varias formas en que se aplica esa palabra creciendo en forma específica. En el conocimiento de Dios, en Colosenses 1:10, habla de que debemos realmente crecer en el conocimiento del Señor. Debemos crecer en amor, como habla allí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Crecer en el amor. Debemos crecer en la fe. Y debemos crecer en la gracia. Debemos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo, qué hermoso esto, ¿no? Porque esto es un desafío. Ahora que sabemos que estamos bien vivos, no podemos estar ahí como si estuviéramos muertos o haciéndonos los muertos, sino que habiendo dicho todo esto, Pablo exhorta y dice, estemos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Porque si tenemos esta vida no podemos estancarnos, no podemos bajar los brazos. Por eso está la palabra de exhortación, que debemos levantar nuestros brazos caídos y nuestras rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies. Una exhortación a no quedarnos, a seguir avanzando en el camino del Señor. Porque dice que haciendo todo esto, seguramente nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y yo digo que no es en vano porque hay 2 puntos que quiero mencionar, aunque sea solamente, y uno de ellos es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, segunda de Tesalonicenses 1, 11 y 12, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dice que cumpla todo propósito de bondad. ¿Usted cree que Dios lo ha llamado a usted con un propósito? Claro, Dios tiene un propósito. Entonces, esto no es en vano porque Dios tiene un propósito. Quiere lograr algo. No es algo que el Señor, bueno, porque sí, porque no, no sé, porque nada. Vio que hoy se dice, ¿y por qué tal cosa? Y no, nada. Es muy común esto. Y es real, porque es nada, porque no hay nada. No hay mucho que decir. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, el nada no existe. Ahí entendemos que en primera instancia hay un propósito. Y ese propósito es el que Dios se propone lograr en nosotros. El salmista decía
que Dios cumpliera su propósito en su vida. ¿Usted quiere que Dios cumpla su propósito? Entonces su vida cristiana no puede ser en vano, no puede estar solamente ser una vida que dura. No, tiene que estar llena de propósito. Y ese propósito no es el suyo, sino ese propósito es el propósito de Dios en usted. Amén. Y el último punto es que no es en vano, porque en realidad, y esto así nos va a gustar, porque no perderá la recompensa. No perderá la recompensa. Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. A ver, lo leemos. Dice, y todo lo que hagáis, ustedes lo conocen este texto, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué le parece? ¿Usted sabe que tiene una recompensa cuando sirve al Señor? ¿Usted sabe que Dios nos ha prometido una maravillosa recompensa? El último versículo, y para esto vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, 12. Dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Quién dice esto? ¿Usted cree que viene pronto? ¿Está vivo? ¿Que viene pronto? He aquí yo vengo pronto, dijo el Señor. Y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer nuestra parte? ¿Estaremos nosotros a poder pensar que realmente debemos llevar una vida de fe, creyendo en la resurrección de Cristo, y que este hecho de la resurrección de Cristo nos imprime una vida a nosotros que nos debe mover, nos debe movilizar de la manera que Dios quiere para que su obra pueda llevarse a cabo aquí sobre la tierra, porque Dios tiene propósitos. Dios tenía propósitos con los discípulos a quienes llamó. Amén. Y a pesar de que era un grupo de gente que tenían sus problemas y a pesar de que, bueno, tuvieron muchas fallas y muchos errores, sin embargo, cuando el Señor resucitó, se les apareció. Cuando el Señor resucitó, vino a ellos, los restauró, les encomendó que predicaran y anunciaran y llevaran el Evangelio hasta lo último de la tierra. Les dio promesas. Y yo digo, qué maravilloso esto, porque esto también nos compete a nosotros. El creer que Cristo vive no es solamente una declaración, gloria a Dios, Cristo vive, me voy, no hago más nada, me cruzo de brazos, listo. No. Esto quiere decir de que ahora esa vida el Señor la quiere imprimir en nosotros para que podamos ser cristianos activos, para que podamos permitir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y un día cuando el Señor nos venga a buscar, cuando el Señor regrese, pueda recompensarnos como el Señor dice que lo hará a cada uno. ¿Estará usted esperando ese día? ¿Estaremos confiados plenamente en esta confianza, en esta fe, en esta certeza? No importa lo que el mundo crea. No importa lo que el mundo crea. El mundo no va a lo mejor a creer, a lo mejor se va hasta a burlar de lo que dice la palabra o de lo que nosotros podamos anunciar o predicar, pero habrá muchas almas que al oír el mensaje del Señor, como lo hicimos nosotros en un momento, también van a creer y van a recibir y van a aceptar a este Cristo vivo de poder que salva, que transforma y que nos da una vida gloriosa y eterna y una herencia que ha ido a preparar para cada uno de nosotros. ¿Estaremos nosotros dispuestos en esta noche a decir, Señor, yo quiero vivir de esta manera mi vida cristiana en este tiempo? Vamos a estar de pie, no solamente celebrar que Cristo vive, que Él se levantó de los muertos hace 2000 años, sino que Él está aquí en medio nuestro, que quiere vivificar nuestra vida en esta noche para que podamos realmente responder a sus propósitos y nuestra vida pueda ser un instrumento de bendición para la gloria del Señor.